Doctora, con el tema este de los vendedores, que precisamente va a decir don Rolando, ahí, bueno, se les vio en ese tema, ¿verdad? En esa parte, pero también se les ha ido viendo como expandiendo áreas de acción en la capital, ¿verdad? Por ejemplo, la tercera avenida norte está ya llena de vendedores y si pasa un carro en esa calle es con un sumo cuidado, ¿verdad? Entonces hay como una percepción de que los vendedores han ido como ampliando las áreas de venta. Ya se les puede ver zonas en el INDES, por ejemplo, y mucho más afuera de lo que era conocido como la zona peatonal. Pues. Sí. Ahí cómo se les ha salido de las manos ese problema de las ventas en la calle. Nosotros las ventas que van ampliándose en la vía pública no tienen los permisos de la alcaldía. Eso nos da pauta para intervenir si están violando la norma de la utilización del espacio público para las ventas, que tenemos una ordenanza específica para ello. Nosotros lo que pasa es que a veces no se refleja en los medios de comunicación, pero el cuerpo de agentes metropolitanos ha estado desmontando ventas que no tienen la autorización, pero el fenómeno es mucho más que andar desmontando ventas en la vía pública. La solución a la utilización del espacio público por las ventas requiere una propuesta estructural que debe de llevar como trasfondo una política económica de empleo para el sector informal, porque a nosotros en la capital lo que nos compete es la ocupación del espacio público, pero ¿quién regula y quién dicta la norma para darle empleo a los que quieren ocupar el espacio público? Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto y en un decálogo que llevamos de proyectos estratégicos entre la Alcaldía de San Salvador y Mauricio Funes, es precisamente uno de ellos es ese, que trabajemos, que hagamos un análisis a profundidad del fenómeno. Yo no lo pondría como problema, porque los vendedores informales se molestan que pongamos como un problema la venta informal. El problema de fondo es la oportunidad de empleo, no es precisamente la utilización del espacio público, donde muchos de ellos ahí se ganan el dólar o los $2 diarios con el que sobreviven, pero a nosotros sí nos toca ordenar, y ahí andamos. Por ejemplo, yo ya les expliqué los lugares que hemos ordenado, 1.500 ventas que estaban alrededor del edificio 10, las del Teatro Nacional, las del Palacio Nacional, ahora los de la Plaza de la Salud. Nosotros lo estamos haciendo, pero el fenómeno prolifera. Entonces hay que atacar el fenómeno de origen, y el fenómeno de origen no puede tener otra solución que una política de empleo para generar más oportunidades a las personas que por el agro deprimido en el área rural se han venido a buscar nuevos horizontes a la ciudad capital, y aquí se encuentran con que no les queda más que tomarse las calles. Doctora, pero perdón, esa justificación o digamos ese argumento de que a la base del problema de las ventas hay una situación estructural, digamos en parte es cierto, sí, pero también uno puede ver en las calles a veces que hay ventas que tienen hasta media cuadra, sí, hay vendedores que tienen hasta 3, 4 puestos, hay gente que tiene carro y ahí tiene su venta, y incluso la misma gente dice que gana mucho más en esa venta que teniendo un empleo formal. Sí. ¿Se puede reducir el problema a la situación estructural o en realidad hay otras cosas que también, otros factores que, por ejemplo, la alcaldía podría intervenir en eso? Por supuesto que sí, de que hay una combinación entre una necesidad estructural y otra coyuntural. Es absolutamente inaceptable que haya vendedores que ya no son pobres y que ocupan una cantidad enorme de espacio, y que si ya ocupan esa cantidad grande de espacio público, ya tienen dinero para transformarse en empleados formales, en pagar local, y eso precisamente es lo que estamos haciendo. Ahora, hay una cantidad grande de vendedores de veras, ¿verdad? De aquellos del canastito, de aquellos que no tienen. A eso les vamos a dedicar nosotros las soluciones alternativas para el próximo, que estamos planteando para el próximo gobierno. Y a los que se han tomado abusivamente el espacio
que ya no son pobres, sino que abusan del espacio público, a ellos les vamos a aplicar y les estamos aplicando la ordenanza. Cuando ordenamos alrededor del edificio 10, si ustedes se acuerdan, muchas de la controversia fue con estas personas que ocupaban 10 metros, 15 metros de la calle. Entonces, nosotros en eso estamos haciendo cumplir la ordenanza, pero les puedo asegurar que de esos más de 2 decenas de miles de vendedores, hay muchos que son del canastito, ¿verdad? Son muchos que realmente son pobres, y a ellos hay que aplicarles una política de oportunidades. ¿La alcaldía tiene un estimado de cuánta gente, como usted dice, bueno, ya no son pobres? Se habla de que son como más de 20,000. Pero de esta cantidad... 15,000 estacionarios, unos estacionarios y otros ambulantes, pero pasa de 20,000. Pero esta cantidad, ¿qué cantidad puede haber, digamos, ya sobrepasado esa calificación de vendedores? Yo creo que la mayoría son los vendedores de los de escasos recursos, sin lugar a dudas. ¿No hay un censo sobre cuánta gente tiene? La mayoría de ellos son vendedores de canasto, vendedores que tienen su puestecito vendiendo agua o un espacito pequeño. Yo creo que la mayoría son ellos. Alcaldesa, pero también el otro problema que también hay con el tema de los vendedores es que también hay un sector que tiene una organización que supera la de ser simples vendedores, ¿verdad? Y que incluso tienen lobby legislativo. De hecho, hay 2 de ellos que son asesores de una bancada parlamentaria. ¿Cómo se enfrenta a una organización que trasciende, digamos, los intereses gremiales de vendedores, de la gente que está en la calle? Yo creo que para sustituir un liderazgo que no es positivo dentro de todo este movimiento de los vendedores informales, la mejor vacuna es hacer una política de generación de empleos desde el Estado, desde la empresa privada, y yo le aseguro que los liderazgos que no pueden ser positivos van a ser marginados. Pero si el Estado no responde al fenómeno, entonces aparecen dirigentes que se aprovechan de la situación real y que terminan siendo liderazgos que no son lo que deseamos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el Estado nacional y el Estado municipal debemos de tomar un liderazgo en la generación de empleo, porque si no lo tomamos, entonces otros liderazgos lo van a asumir. ¿De qué forma? Esa es mi preocupación.